a raíz de parte de mi investigación postdoctoral realizada en el Programa Universitario de Bioética, es que publicamos estos dos artículos que en conjunto forman parte de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y en este primer artículo ya mencionó bastantes puntos la doctora Banda, pero ustedes lo pueden encontrar en la revista Bioética y Derecho, y hoy nos vamos a abocar principalmente a esta publicación que también pueden descargar de la liga. Y por cierto, este artículo pertenece a un dossier publicado por la revista Bioética y Derecho, en donde se incluyen varias publicaciones de investigadores mexicanos y que creo que sería muy importante que ustedes pudieran revisar todo el dossier, pues hay información muy interesante y muy relevante. Y entonces hoy justamente el título de la ponencia se refiere a la propuesta de las 3 Cs, que no se trata de una propuesta nueva, es una propuesta que en un principio enunció esta mujer que vemos en pantalla, Carol Newton, y ella era jefa del Departamento de Biomatemáticas de la Universidad Nacional de la UCLA, perdón, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y esta mujer presentó una ponencia en uno de estos congresos que se organizaron posteriores a la publicación del libro de las 3 Rs de Russell y Borch, el de las técnicas experimentales humanitarias. Ella presentó una ponencia que se llamaba Métodos bioestadísticos y biomatemáticos de la experimentación animal eficiente. Dentro de esta ponencia es que ella postula esta propuesta de las 3 S, y en esta propuesta pues ella menciona good science, good sense, good sensibilities. Ella en realidad nunca propone, nunca publica como tal esta propuesta en un artículo científico, quedó plasmado en las memorias, y en 2016 estos autores, Smith y Hawkins, la retoman justo como una propuesta para ampliar la propuesta de las 3 Rs, porque se daban cuenta, como muchas y muchos otros investigadores, que la propuesta de las 3 Rs se estaba quedando corta, se estaba quedando pequeña, y entonces todavía faltaba aportar nuevos aspectos y nuevas cuestiones que se deben tomar en cuenta cuando se deben utilizar animales en la investigación biomédica. Y entonces, cuando nosotros encontramos esta información nos pareció muy acertada, muy adecuada, pero además sentíamos que todavía podía robustecerse más. Y entonces, por así decirlo, tropicalizamos la propuesta y además le incrementamos otros aspectos, ¿no? Y esta propuesta de las 3 S, nosotras la llamamos la propuesta de las 3 Cs, en donde cada concepto pues correspondería, por ejemplo, a una ciencia íntegra, a un criterio objetivo cuando se habla de sentido común, cuando Carol Newton hablaba de sentido común, y a una cultura del cuidado cuando se habla de como sensibilidad adecuada o correcta, ¿no? Y bueno, justo en este artículo nosotros incluimos para cada círculo de la propuesta, incluimos aspectos relevantes que se deben vigilar y revisar cuando se están realizando experimentos o proyectos con animales. Entonces, para la ciencia íntegra correspondería una adecuada metodología científica, revisar que sea adecuada, que se trabaje con honestidad y en apego a la normatividad. Cuando hablamos de criterio objetivo, pues nos estamos refiriendo a que se debe hacer una evaluación retrospectiva, un análisis daño-beneficio y implementar todos los avances tecnológicos con los cuales podemos contar y que se pueden concentrar en esta propuesta de las 3 Rs. Y cuando hablamos de una cultura del cuidado, pues nos referimos justamente a que se debe aprender, conocer y aplicar la información y las propuestas de la bioética, de la ciencia del bienestar animal y actuar con responsabilidad. Entonces vamos a explicar un poco más de cada una de las propuestas, reconociendo sobre todo que aunque aspiracionalmente la intención es que se pudiera dejar de utilizar animales en la investigación biomédica, la realidad es que
todavía no estamos listas como partidarios de la ciencia y del avance del conocimiento, todavía no existen todas las herramientas para que nosotros podamos prescindir de este uso de los animales. Y entonces creemos que con estas propuestas, esta propuesta de las 3Es, se puede apostar por una mejor práctica, una práctica de calidad, una práctica respetuosa, responsable en el uso de estos animales. Ajá. Entonces, claro, desde luego yo reconozco cuánto conocimiento se ha obtenido a través de la investigación con animales, pero también hay que estar conscientes y de que pues mucho conocimiento no ha servido, o de que mucho conocimiento se puede reemplazar con otras tecnologías. Entonces, ¿a qué me refiero con adecuada metodología científica? Justamente es que se siga un método científico correcto, ¿no? Y que los investigadores hagan la pregunta adecuada para sus investigaciones, utilicen modelos animales que sean los adecuados. Y desafortunadamente, esta es una de las primeras problemáticas cuando que nos encontramos cuando hicimos la revisión de qué tan extrapolable podría ser los resultados obtenidos con animales para la investigación biomédica que se aplica sobre todo en humanos, ¿por qué no decirlo? Pero claro que también hay investigación que se aplica en animales, en ecosistemas y en otras áreas del conocimiento. Entonces, por ahí Graham había dicho que había un 82% de replicabilidad, pero después Rebecca Ram, en un libro que se llama que habla sobre las 3 Rs y las alternativas en la investigación como un cambio de paradigma, ella incluso aumenta este porcentaje y dice, es que cada vez son menos las investigaciones que han demostrado que se puede extrapolar los resultados de los animales hacia la humanidad. Y bueno, esto ya lo comentaba la doctora Banda en la primera sesión, respecto a las fallas metodológicas que se han encontrado en los artículos. Muchos artículos incluso no presentan informes completos, no hay forma de replicar los resultados en grupos de animales que pues están sanos, que son estandarizados en cuanto a raza, peso, edad, que no tienen comorbilidades como lo tendrían los humanos que recibirían estos beneficios de las investigaciones. Y bueno, este otro aspecto sumamente importante que, aunque sé que ya lo han escuchado, me gusta mucho enfatizarlo porque ocurre muy frecuentemente el sesgo de optimismo cuando se privilegian los resultados positivos y se desdeñan, se descartan y no se reportan los resultados negativos. Entonces, pues ya hay muchos autores, estos filósofos de la ciencia, Lafayette y Shanks, que han estado escribiendo no solo este libro llamado Ciencia Bruta, sino muchos otros artículos donde cuestionan la extrapolación y que, bueno, ellos empezaron a escribir desde antes del 97, pero bueno, este otro caso de Andrew Knight, que escribió este libro, El costo y beneficio de los experimentos animales en el 2011, y cuyos resultados presentó la doctora Banda también en la primera sesión. Este otro libro, El caso ético contra los experimentos animales, escrito por estos esposos, Andrew Lindsay y Claire Lindsay, y pues que tienen un montón de evidencias científicas y de análisis de experimentos que justamente prueban, oye, esto no puede ser traspolable, ¿no? Y la tasa de extrapolación es mínima. Y me gustaría enfatizar justo esta revista, este número de la revista, el British Medical Journal del 2014, que vean, ya desde el 2014 también señalaba eh, la, eh, la investigación biomédica con animales es una base endeble para predecir beneficios en los humanos. Y todo esto, pues ya desde hace tiempo que se conoce y aún así no se ha hecho tanto por mejorar las condiciones, ¿no? La conclusión de todos estos textos es se desperdician vidas animales en investigaciones no concluyentes y algo tenemos que hacer. No porque digamos que en este momento se tienen que dejar de utilizar animales, pero sí que se tiene que mejorar
o se tiene que manejar de una manera distinta el método científico que se ha estado empleando. Y aquí les presento, bueno, les comentaba, la doctora Banda presentaba los resultados del libro de Andrew Knight en la primera sesión, pero también hubo una autora, Karen Kilkenny, junto con su equipo de trabajo, que desde el 2009 también hizo una investigación retrospectiva y analizó 271 artículos. ¿Y cuáles fueron los resultados que encontró? Vean, 60% omitían información esencial, 41% no explicitaban la hipótesis o el objetivo, ni el número de animales, no explicaban, por ejemplo, a qué se refería la unidad animal, si se iban a referir a cada animal o a una caja, por ejemplo, de ratas o de ratones, y el 30% no describían el método estadístico utilizado, ni presentaban los resultados con medidas de error o variabilidad. Entonces, esto nos habla de que hay un problema cuando se están reportando los resultados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo traigo? O bueno, que no es que yo traigo, sino que en este momento me gustaría compartirles para mejorar el método científico. Bueno, esta autora, Karen Kilkenny, se abocó junto con su equipo de trabajo a desarrollar una lista de cotejo, un procedimiento, por así decirlo, esta lista de verificación que vemos en pantalla, que es útil para todas y todos aquellos que queremos realizar investigación con animales, ¿no? Y entonces, esta lista permite preparar los manuscritos y no solo es útil para el que escribe el artículo, sino también para los que revisan los proyectos de investigación, como lo podrían ser los miembros de comités o los que somos revisores de revistas y de artículos, y entonces también nos ayuda a poder cotejar, oye, a ver, siguió la metodología, y pues esta lista permite que se garantice la calidad, la integridad y la transparencia. Y como se observó que pues esta lista que se llama ARRIVE, que es la forma de reportar los experimentos en vivo, funcionaba, pues propusieron también eventualmente esta otra lista de cotejo que se llama Prepare, y que se realiza desde antes incluso de someter estos proyectos o protocolos a revisión por pares o en un comité de ética. Y estas directrices nos ayudan a planear desde el diseño del estudio, permite este diálogo entre los que trabajan con los animales, los encargados de los animalarios, que siento que a veces falta mucho, y los investigadores, el grupo de científicos o de estudiantes que van a trabajar y que están diseñando y que están trabajando en la pregunta de investigación. Y también permite el control de calidad de varios de los componentes del estudio. Esta lista ustedes la pueden descargar de este hipervínculo, de este sitio de noruego, donde se registran, es un sitio en el que ustedes pueden obtener muchísima información relevante, no solo de las listas Prepare to Arrive, sino de pues, cualquier cantidad de manejos o de alternativas disponibles para la experimentación. Entonces, es muy importante que se pueda seguir un adecuado método o una metodología científica lo más correcta posible, pero también este segundo componente que se debe tomar en cuenta, que es la honestidad. Y vean el título de este artículo de John Ioannidis, un médico humano que le gustaba mucho la estadística, y desde el 2005, este artículo es del 2005, y desde allí él empezó a hacer una revisión también de artículos, no solo de los que se hacían con animales, de artículos, de investigaciones en general. Y él, como buen estadista o estadístico, revisaba puntualmente a ver cuál es el diseño estadístico que utilizaron, cuál es la N, cómo reportaron los resultados. Y entonces se empezó a dar cuenta que muchos de los resultados reportados no se podían obtener con el procedimiento que se había señalado en el material, en los métodos, ¿no? Entonces, él concluyó lo que dice este artículo, ¿no? Que la mayoría de las investigaciones publican resultados falsos. Y luego en el 2012 volvió a sacar otro artículo porque fue muy criticado por esta denuncia pública que hizo, ¿no? Y él dijo, a ver, yo les pido por favor que demuestren que sus investigaciones son reales, ¿no? Y entonces en ese artículo es cuando dice, es que hay un montón de faltas de ética. O sea, los informes están incompletos, pero además encuentro que hay muchas investigaciones publicadas en donde se cambia una, dos, tres variables
pero que en realidad era evidente que iban a arrojar resultados similares. También, como hay otros investigadores que han reportado, pues hay muchos experimentos que solamente tienen la intención de engrosar el currículum de los investigadores, ¿no? De que titulen cada vez a más alumnos y de que obtengan cada vez más apoyos, que obtengan pues una evaluación positiva de su desempeño como investigadoras o investigadores, que esto es algo que a mucha gente cuando se les dice, causa prurito, ¿no? Y causa una sensación desagradable como de confrontar, pero es una realidad, son faltas de ética que se han observado y que son bien claras. Y que claro que a todos nos interesa publicar, pero hay formas en las que se deben publicar, ¿no? Y ser honestos incluso para no plagiar, ¿no? Ahora sabemos que hay muchos casos que se denuncian de plagio. Y bueno, entender que la ciencia es la acumulación de conocimiento. Entonces, no es que critiquemos que se generen investigaciones, porque claro que sabemos y entendemos que del 10% de las investigaciones que salen a la luz con resultados aplicables realmente, pues estos descansan en un montón de investigaciones y de experimentos que se estuvieron realizando, que aquí hablamos de esta relación 90-10, ¿no? Este 90% que está por debajo del agua, que nunca pudo ser publicado porque justamente se obtuvieron estos resultados negativos o resultados que no aportan nada en ese momento y que a lo mejor después sí se pueden retomar para ayudar a otro tipo de investigación. Entonces, esta relación es sumamente importante, pero el asunto aquí es que justo lo que se publica en las revistas indizadas de prestigio y que es la que se busca publicar por el gremio de investigadores es este 10%, y entonces queda oculto. Por eso es tan importante lo que la doctora Nayansin ya había comentado, ¿no? En la sesión anterior, que se publiquen todos los resultados y que hay revistas que sí permiten publicar este tipo de investigaciones donde a lo mejor los resultados son nulos, no son los que se esperaban. Ajá. Y entonces vean, esta, por ejemplo, esta Negative Results es francesa, esta habla sobre biología evolutiva, por ejemplo, y ecología. Esta es una revista que publica incluso todos los resultados, ya sea positivos, negativos, nulos, ajá. Entonces, ahí tiene su sección para biología, química, nanotecnología, física, e incluso hay revistas, porque bueno, a veces nos pasa que tenemos problemas con el inglés, ¿no? Que podemos utilizar otro tipo de revistas como esta, en donde también se publican artículos y resultados en español. Entonces, yo aquí estoy poniendo un par, si ustedes se meten a Google, pueden encontrar más, pueden encontrar revistas accesibles, ¿no? El asunto es que se divulguen los resultados. Es muy importante divulgar resultados. Es la manera ética en la que los investigadores, las investigadoras allanen el camino para los que vienen atrás, ¿no? Para todos nosotros que queremos obtener información y que no queremos repetir experimentos fallidos, pues esa es la forma. Tener, por ejemplo, si no se puede acceder a una revista donde yo la pueda publicar, al menos dentro de las instituciones, de las facultades, de las escuelas, generar este repositorio especial en donde sea un banco de datos y donde estén allí todas las investigaciones y otras y otros compañeros puedan acudir a este sitio y revisar la información que se tiene, ¿no? Otra forma de ayudar mucho es compartiendo los datos, que eso a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas horas como para que yo a estos resultados se los dé a alguien más, a veces también causa incomodidad, pero esta es una acción, pues sí, una actitud ética para con todas y todos, ¿no? Si comparto datos o muestras o animales con otros colegas, también se puede favorecer la replicación de los resultados y también se puede, y se está trabajando con honestidad. Y por otro lado, también valdría la pena cuestionar por qué las revistas que otorgan puntos, ¿no? Y que otorgan, que están indizadas, ¿por qué solamente premian
por publicar estos resultados positivos, porque entonces es como un círculo vicioso en donde se privilegia el sesgo de optimismo. Y entonces yo no digo que premien lo mismo a quien obtiene resultados muy positivos y replicables de quien no los obtuvo, pero ese esfuerzo, ese tiempo, también debería ser reconocido de alguna manera, ¿no? Y otra cosa que falta mucho es la transparencia. Ajá. La transparencia, porque eso de verdad le da mucha más confianza a la sociedad, mucho más certeza de que las investigaciones funcionan y de qué se está haciendo con los recursos, con los impuestos de los trabajadores en un país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se tiene miedo y se es reticente a decir, estoy haciendo esto porque tengo miedo de que me cuestionen y entonces toda esta idea que yo tenía a lo mejor se echa por tierra. Y desafortunadamente puede pasar, pero creo que es mejor que ocurra desde un inicio, cuando a lo mejor ni siquiera se han invertido suficiente tiempo, dinero, esfuerzo y se pueda buscar la estrategia y la forma de mejorar las investigaciones. Y también la transparencia, que yo pueda saber qué está haciendo este otro grupo en esta otra universidad o en este otro país, también me permite reutilizar datos que yo creo que tengo que obtener a través de mi experimento, ¿no? Entonces es muy, muy relevante. Y otra cosa, este último punto que pongo aquí en la diapositiva se debe a que durante la pandemia que estuvimos pasando, se publicaron una cantidad de investigaciones impresionante, abismal. No había persona humana que pudiera leer cada investigación para determinar si o esta estaban diciendo pues la verdad o si estaban postulando teorías que a lo mejor no eran factibles o propuestas médicas que igual eran dañinas o tóxicas. Entonces, pareciera que pues el que pudiera decir coronavirus ya podía publicar y no, lo que se busca también es que hay que ser lo suficientemente honestos para reconocer que a pesar de que estamos viviendo una crisis en la que se requiere de investigación y de obtener información confiable y veraz, no se trata de solamente vomitar datos, o sea, no es mejor tener datos falsos que no tener datos. Ajá. Y esto pues sí ha sido muy reportado. Piden, oye, quiero que haya transparencia en estos modelos de COVID que tú estás proponiendo, porque ¿cómo sé que realmente va a funcionar? Y entonces estas crisis no deben rebajar los criterios científicos, sobre todo porque, bueno, para todas y todos los que hemos publicado en algún momento, entendemos que publicar no es cosa sencilla, que lleva un tiempo, que requiere la revisión del documento, que requiere la revisión por pares y que eso tampoco no es tan rápido. Y luego regresa a nosotros como para que nosotros también podamos revisar qué cosas se pueden corregir o se pueden pulir. Y así puede haber intercambio del artículo de 1 a 3, 5 veces, ¿no? Entonces es muy interesante y hay que aceptar que la publicación de documentos y de artículos relevantes tampoco es cuestión de magia ni es rápida, ¿no? ¿Por qué es importante la publicación honesta en estas revistas indizadas? Pues la verdad es que reportar estos resultados de manera apropiada no solamente tiene implicaciones científicas, desde luego tiene implicaciones éticas y, por supuesto, implicaciones económicas, ¿no? Entonces, todo el proceso de investigación va de la mano de estas implicaciones y hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con lo que estamos reportando. ¿Por qué? Porque es una realidad que actualmente hay una tendencia a estandarizar todos los procedimientos y es por eso que yo les presentaba esta lista de cotejo Arrive o Prepare to Arrive, que se complementan bastante bien, porque justamente se busca unificar. Incluso los comités de ética también están tratando de unificar, por lo menos en Europa, ajá, en la Unión Europea, en Canadá, incluso en Estados Unidos, de uniformizar y armonizar los criterios de evaluación de un protocolo y desde luego de una publicación. Ajá. Esto también nos permite reforzar lo que habíamos dicho en el inciso anterior, la reproducibilidad de resultados y tener mayor responsabilidad en el uso de apropiado de animales, siempre considerando esto que mucha gente desdeña, ¿no? La ciencia del bienestar animal.
Y el último componente del primer círculo es el apego a la normatividad. ¿Qué normatividad existe en nuestro país? Bueno, tenemos este reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que en el título 7 tiene estos 6 artículos, son breves, se leen en cuestión de segundos, pero que son un componente importante para saber qué es lo que me exige la normatividad, que yo la conozca, porque eso ocurre muchas veces. Hay desconocimiento de la normatividad, no sé qué se me exige y no sé con qué tengo que cumplir. Entonces hay que revisar este tipo de documentos. También están las leyes de protección de los animales. Aquí en la Ciudad de México está la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que por ejemplo en su capítulo 7, artículo 47, nos señala: cualquier experimento que se realice con animales se realizarán apegados a las normas oficiales mexicanas y cuando estén plenamente justificados ante los comités institucionales de bioética. Y esto es obligatorio. Y hay muchas otras leyes de protección estatales que también consideran estas cuestiones. Las leyes estatales varían de estado a estado, algunas piden unas cosas, otras, pero este es un punto que es común, entonces que se debe cumplir. ¿Y a qué normas oficiales mexicanas se refiere? Pues concretamente la más importante, aunque se pueden utilizar, por ejemplo, la 033 SAXO del 2014 de métodos de muerte para los animales domésticos y silvestres, la más relevante es esta, la norma 062, que justo en este numeral, en el 4.2.2, nos dice que hagas investigación, enseñanza, constatación, cualquier prueba de laboratorio, esa institución donde se esté trabajando debe conformar este comité interno para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Debe ser un comité institucional. Aquí yo pongo un artículo de una de mis queridas maestras, tutora del doctorado, la doctora Aline Aluja, quien escribió en este artículo, que ya es un poco viejito, la verdad, pero es muy útil porque la norma todavía no se ha actualizado, y en este artículo ella hace un resumen muy cabal y una crítica muy sensata a la norma 062. También se los recomiendo y es de libre acceso en internet. Y justamente en apego a la normatividad es que muchas instituciones se han dado cuenta: oye, no estoy cumpliendo con la normatividad. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando entonces con todos estos experimentos y con todas estas publicaciones que estoy emitiendo? Se necesita conformar estos comités. Y en la UNAM esto se estuvo trabajando en el plan rector de la gestión anterior a la actual, desde la gestión anterior, y fue en 2019 que en esta Gaceta del 29 de agosto se sacó el acuerdo o se publicó, en el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética en la UNAM. Y entonces uno de esos comités es el CICUAL, o bueno, en este caso le pusieron Comité de Cuidado y Uso de Animales, no solamente para la investigación, desde luego muy importante para la enseñanza, que está justamente anclado en principios o se sostiene en estos principios de ética. Entonces, esto es para cumplimiento de la normatividad, y justamente la UNAM está trabajando, solicitando reportes a todas las facultades e institutos sobre qué tipo de investigaciones se hacen, con qué animales, qué tipo de resultados se publican, etcétera. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país? Justo eso, ¿no? No sé, ni siquiera se sabe cuántos cicuales hay en México. Y este es un reto, es un desafío pendiente que tenemos todos los interesados en la ciencia de los animales de laboratorio, y no solo ellos, ¿no? Todos los que trabajamos con animales y que los utilizamos en prácticas de enseñanza o en algún tipo de investigación. Y no nos referimos únicamente a animales de laboratorio, ¿no? Sino a todos los animales que se pueden utilizar, porque ya sabemos que actualmente se utilizan muchos animales de granja. Y en esta publicación de la doctora Ana Jansin y la doctora Abanda, justamente se abocaron a estudiar cuáles podrían ser las razones por las que no se cuentan cicuales en México, porque no se conocen cuántos cicuales hay. Y bueno, pues como ven, en un 15% señala que hay falta de interés institucional, a pesar de que se está contraviniendo la normatividad. Luego hay un 9% donde mencionan una falta de interés por parte del grupo, el gremio de investigadores, pero afortunadamente notamos que casi el 40% está en proceso de integrar este CICUAL.
y que eso es algo que yo también estuve observando cuando realicé mi proyecto de investigación en el doctorado y en el postdoctorado. Entonces, me da gusto, pero bueno, todavía tenemos estos retos, hay otras razones o no se sabe por qué no hay los comités. A mí me da mucho gusto ver cómo cada vez más hay gente que se está capacitando como miembros de comités de bioética, ¿no? En el programa universitario de bioética, anualmente tenemos 2 cursos para formar a estos futuros miembros de comités. Entonces, esta es parte de nuestra labor como universitarias y universitarios que estamos comprometidos con la bioética y con la revisión de protocolos en investigaciones que involucren a pacientes vulnerables, ¿no? O a personas que participan en ese tipo de investigaciones, y desde luego los animales también deben ser incluidos en ese grupo. Y otra cuestión sumamente interesante es que también hay mucha gente que no sabe que cuando se tiene un bioterio, la norma, la norma 062 obliga a que tienen que dar aviso de funcionamiento, de inicio de funcionamiento. Y si no, este bioterio no está actuando conforme a la norma, y toda la producción de animales y toda la investigación que surja de la experimentación con estos animales, pues es, por así decirlo, ilegal. Ajá. Entonces, es muy importante que la gente sepa que los bioterios deben estar dados de alta ante Senacica, bueno, ante SADER, y Senacica, que es el desconcentrado de SADER, es quien va y revisa que se cumplan con todos estos criterios para autorizar a los bioterios, ¿no? Y uno de los puntos muy importantes para que se autorice un bioterio es que tenga conformado un SICUAL. Y bueno, aquí en pantalla les muestro una imagen de un curso que se da a los médicos y a las y los médicos veterinarios o tecnistas para que puedan ser responsables de bioterios. Y este es del año pasado, ya es viejito, seguramente ya estarán sacando otra convocatoria. Otra parte de la normatividad que nos interesa, por lo menos a las y los que vivimos en la Ciudad de México, es este artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que justamente reconoce a los animales como seres sintientes, ajá, y que por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Es decir, su tutela es responsabilidad de todas y todos los que vivimos aquí, y que sabemos que se deben realizar experimentos apegados a un método científico, con honestidad, apegados a normatividad. Entonces, esta entró en vigor en septiembre del 2018, y todas y todos debemos conocerla. Ajá. Y bueno, otra cuestión importante en cuanto a normatividad internacional es que México es país signatario de la Organización Mundial de Sanidad Animal y de pues estas normas de bienestar animal que se han publicado y que permiten nuevamente armonizar y poder, digamos, ser competitivos con estos otros países que también son países signatarios. Y vean cómo en estas normas hay normas que nos interesan. De hecho, todo el título 7 es del bienestar animal, y en concreto el capítulo 7.8 habla sobre la utilización de animales en la investigación y en la educación, y justamente aquí es el sustento de las 3 R's. Ajá. Y bueno, también esto que ya había mencionado la otra banda sobre la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el uso de animales en la investigación biomédica, que tiene todo, discute, ¿no? Cómo es que grupos activistas han agredido a los investigadores porque les parece que el uso de animales es inadecuado, y una serie de violencia que se han generado. Entonces, es muy relevante reconocer que justo se necesita todavía del uso de animales, pero que se debe hacer con prudencia. Y entonces, en estos principios que establece la Asociación Médica Mundial, pues señala este cumplimiento de utilizar las 3 R's, de no duplicar experimentos, de ser conscientes de que las investigaciones se deben trabajar con un adecuado método científico. Y bueno, esto no es parte de la normatividad, pero lo pongo aquí porque esta guía puede ser muy útil para todas y todos los que han leído la norma 062 y que les pareciera que son especificaciones técnicas muy complicadas y que a lo mejor no aborda exhaustivamente a todas las especies ni todas las indicaciones, pues entonces pueden echar mano de esta guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio, que se puede descargar
en español también, ¿no? Y bueno, no es el único documento, habría que consultar otros que se refieran a los animales de granja, ¿no? Bueno, con respecto al criterio objetivo, este es la segunda C de la propuesta, y nos habla de que necesitamos tener sentido común cuando estamos elaborando la investigación, el protocolo, la práctica de laboratorio, ¿no? Y entonces aquí también vamos a revisar 3 aspectos importantes. El primero corresponde a la evaluación retrospectiva, que va muy de la mano. Si ustedes se fijan, las 3 se concatenan y hay elementos que se tocan, ¿no? Y que se repiten en las circunferencias, pero que tienen que ser aclarados en cada uno de los círculos para que no se descarten o se olviden. Ajá. Entonces, la evaluación retrospectiva requiere de una investigación exhaustiva bibliomerográfica en bases de datos científicas y que nos permita reconocer que a lo mejor nosotros no somos los inventores del hilo negro, no fuimos los primeros en idear o en pensar alguna propuesta de experimento y que seguramente ya se hizo algo similar en otros lados del mundo. Y eso es lo que tenemos que realizar. Esa investigación, aquí se pone, por ejemplo, el pantallazo de la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina, y que también tiene esta herramienta muy interesante, Mesh, en donde puedes hacer una mezcla de términos. Entonces, por ejemplo, puedes poner diabetes junto con alternativas o refinamiento o dolor, y así una serie de términos que me van a ir arrojando artículos que cumplan con esos conceptos. El segundo componente de análisis daño-beneficio, pues surge desde hace mucho tiempo, ajá, y es importante que se pueda ponderar el conocimiento o el avance en esta información que se va a obtener, contrastándola con el sufrimiento animal. Antes se llamaba análisis costo-beneficio, pero mucha gente pensaba que el costo se refería o era un término en torno a la cuestión económica. Entonces, a lo mejor habría animales sumamente baratos, donde el costo obviamente no iba a equiparar el conocimiento que se pretendía obtener, y hay también investigaciones donde los animales son sumamente caros. Entonces, pero no se refiere a eso, se refiere al sufrimiento o al daño. Y la propuesta que a nosotros nos gusta más es esta del profesor emérito de Cambridge, Patrick Bateson, que es un cubo de decisión tridimensional y que, como vemos, pondera la calidad de la investigación, la certeza del beneficio médico contra el sufrimiento animal. Digamos que él diría en su fórmula, la justificación de un experimento es la suma de la calidad o la necesidad de la investigación, que nosotros, la doctora Banda y yo en nuestro artículo llamamos valor social, más el beneficio real y directo o avance en el conocimiento entre el dolor y el sufrimiento de los animales. Y entonces Bateson diría, entre mayor es esta relación y menor es el daño que se causa a los animales, entonces esto hace una investigación éticamente aceptable. Y claro que hay muchas de estas investigaciones, pero también nos encontramos con investigaciones que son todo lo contrario, ¿no? Donde no se aporta nuevo conocimiento, no se beneficia a nadie y se causa muchísimo dolor en los animales. Y debo decir, algunas tesis, algunos experimentos cumplen con estos criterios. Entonces, por eso es importante reconocer los insumos de esta evaluación o análisis daño-beneficio. Claro que no es el único modelo que se conoce. Hay otros modelos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho este modelo del sistema holandés, que fue el que empleé para analizar prácticas de enseñanza en medicina veterinaria y zootecnia, y que justamente se llamaba análisis costo-beneficio en ese momento, ¿no? Y lo modificamos a enseñanza, porque justamente evalúa la necesidad de la práctica, la calidad de la práctica y la molestia del animal. Entonces es un árbol de decisión que obviamente tiene una lista de cotejo, y entonces que me permite tener, oye, si la necesidad de la práctica es muy grande para la adquisición de competencias profesionales, y además la calidad de la práctica es buena porque cumple con las 3 R's, y además la molestia del animal es mínima o moderada, entonces es una práctica que con la mano en la cintura se acepta. Pero también había muchas prácticas donde su necesidad era mínima, porque
son prácticas que se hacen nada más para que el estudiante por una vez en su vida aprenda una técnica de manejo, ¿no? Entonces esas prácticas de inmediato se rechazan gracias a este modelo de decisión o árbol de decisión. Incluso este modelo holandés también considera una parte que yo no incluí durante mi investigación, y este otro punto de evaluación se refería a la credibilidad del grupo de investigadores o del grupo de profesores. Y esto es sumamente relevante porque sí me parece pertinente señalar que todas y todos nos hemos enfrentado y conocido a un investigador o a un grupo de investigadores que sabemos que no se actualizan, que fallan, que publican por publicar, duplican investigaciones y pues que incurren en una serie de faltas de ética, ¿no? Entonces, este modelo también incluye este insumo que también se puede evaluar y contabilizar. Aunque a mí me preocupa un poco porque a veces se puede pensar que este tipo de evaluación pues puede sugerir una cacería de brujas. Y no se trata de eso, ¿no? Todo lo contrario. Por mucho tiempo se pensó que los comités, los ICUALES, eran como los terribles, las personas anticiencia, que no querían que avanzara el conocimiento, y esto no es correcto, todo lo contrario. Yo quisiera manifestarles en este momento que justamente el discurso a veces se polariza mucho y entonces pareciera que es una guerra entre investigadores animalistas o protectoras de animales y veterinarios, y no debería ser así. Por eso a mí me gusta la bioética, porque la bioética permite tender puentes entre estos grupos, y además de verdad yo creo que deberíamos considerar que ni todos los activistas son terroristas, ni tampoco todos los investigadores o investigadoras o médicas y médicos o biólogos y biólogas, ni químicas, ni todo este gremio que trabaja con animales son tan terribles, torturadores, enfermos mentales, como se mencionaba la semana anterior. Todo lo contrario, hay gente muy comprometida, y justamente esta gente comprometida es la que está desarrollando estas herramientas para mejorar el uso de los animales en la investigación biomédica. Y bueno, este es otro modelo que también, para los que gusten hacer captura de pantalla, es un manual que se elaboró en Perú, que a mí me parece muy interesante, yo lo estuve revisando, y es de descarga libre, gratuita, y que también me parece que considera, aunque no como lo describe Bateson, sí también considera dos componentes. Vean, ellos analizan 6 fases y las dividen entre el beneficio que se va a obtener contra el daño que se va a causar. Y entonces vean cómo en el valor potencial se dedican a estudiar la contribución potencial de la investigación, y en torno a la contribución efectiva, a qué resultados efectivos se pueden obtener de esa investigación, así como si se puede beneficiar a los animales que se utilizan en la investigación o si de plano se pueden reemplazar. Si no se pueden reemplazar, entonces analizan si se cumplen con principios de mínimo daño, si se tiene previsto el daño que se puede causar, cómo se va a resolver, y entonces se hace esta ponderación ética. Y bueno, aquí en este diagrama, es muy importante que, por ejemplo, aquí pensemos que la bioética siempre pregunta ¿para qué se hace algo? Que se respondería con el beneficio, y cómo se hace, y esto se responde con esta cuestión del daño. Entonces, en este diagrama, yo les quiero comentar que cuando uno revisa un protocolo de investigación o se está preparando para realizar un protocolo de investigación, siempre cabe la posibilidad, y más bien se tienen que preguntar cuánto valor social se va a aportar. Entonces, claro que los beneficios de las investigaciones pueden ser tanto para humanos como animales, como ecosistemas, pero también es muy importante que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un laboratorio farmacéutico, reconozca si hay intereses involucrados para que se publique resultados con sesgo positivo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, intereses económicos o intereses de salud, intereses sanitarios o intereses de seguridad, porque ahora que se está hablando tanto de esta guerra química que podría surgir, ¿por qué no, no? Intereses para generar más conocimiento o intereses de capacitación durante el entrenamiento o la enseñanza.
Bueno, como la doctora Banda comentó, hay estudios que sí han mencionado que el 90% de las investigaciones se abocan a favorecer a los humanos, por lo que en algún momento sí se ya ha llegado a mencionar que la ciencia es especista, es decir, privilegia a la humanidad como el centro, como el punto de partida de todo, ¿no? Y descarta a otros animales o vivientes que podrían ser beneficiados o afectados con las investigaciones. Pero esto no quiere decir que nuevamente yo esté en contra de la investigación biomédica que favorece a los humanos. Yo misma reconozco que me aplico vacunas, tomo medicamentos, tengo padecimientos que tienen que ser tratados y también reconozco que muchos de estos aportes son relevantes no solo para mí, sino para toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, también valdría la pena preguntarse si se puede beneficiar a los animales con los que se está trabajando. Y la doctora Banda ya había mencionado la paradoja que surge de la modificación genética en animales, donde a ellos se les genera una suerte de disgenesia, se afecta, se les enferma de forma intencional y a favor de una eugenesia en los animales, ¿no? No una eugenesia racial, sino una manera de mejorar la salud y bienestar de los animales. Entonces, valdría la pena destacar que las investigaciones buscarán trabajar con modelos naturales de la enfermedad con el fin de que estos animales también pudieran ser beneficiados con los resultados de las investigaciones. O, por ejemplo, en la enseñanza, trabajar con pacientes de casos reales que se pueden beneficiar del aprendizaje obtenido por el estudiantado. Lo mismo ocurriría con estas campañas de vacunación, desparasitación, esterilización, que en mi facultad se realizan y que yo creo y sostengo que es una forma de reemplazo efectivo para desarrollar competencias profesionales y también para ayudar a poblaciones animales que puedan estar vulnerables, cuyos tutores o responsables no pudieran tener los recursos económicos para pagar a un veterinario profesionista, ¿no? Y luego también valdría la pena cuestionar si se genera nuevo conocimiento, es decir, nos estamos refiriendo al valor científico, ¿no? Entonces, cuando no se están demostrando fenómenos, o más bien cuando, por ejemplo, por así decirlo, un experimento está demostrando fenómenos que ya han sido conocidos y reportados en otro lugar, pues entonces no se justifica este tipo de experimento, ¿no? También, nuevamente, cuestionar la replicabilidad, qué tanta replicabilidad tiene, ¿no? Y ya que dijimos, bueno, sí aporta un importante valor social, el valor científico también puede ser relevante, entonces ahora sí evalúo cómo se va a hacer la investigación. Y aquí entran los medios y es donde entra el análisis daño-beneficio. Si ya veíamos, si el daño es mucho y el beneficio es poco, no es aceptable, pero si el daño es mínimo, se busca refinar y el beneficio es elevado, pues entonces adelante con esa investigación y adelante con la aplicación de las alternativas como las 3 R's. Ajá, que ese es el último aspecto a evaluar de... sí vamos bien en tiempo, ¿verdad? De la investigación con animales, ¿no? Estas alternativas que cuando Russell y Borch las enunciaron, por primera vez ellos dijeron, lo primero que hay que hacer es reducir y refinar, y posteriormente, como ahorita no tenemos las estrategias tecnológicas para reemplazar, bueno, pues esto va a ir incrementando con el pasar del tiempo, pero bueno, esto es una propuesta del siglo pasado, ajá. Y en la legislación, por lo menos de la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal, sí que se dice, los experimentos en animales solamente se pueden justificar, es decir, no hagas experimentos en animales si hay alternativas y si la enseñanza, por ejemplo, puede ser sustituida por esquemas, dibujos, películas, fotografías, videocintas, o sea, eso nos está diciendo la ley. El asunto aquí es que como que hay un bloqueo con respecto al reemplazo y que cuando la gente escucha además alternativas creen que estamos diciendo ya no utilicen nunca más animales, pero lo que sí debemos tener conocimiento y debemos estar conscientes de ello, es que la ley así nos obliga, a que primero busquemos un reemplazo. Ajá. Y es que pareciera esta resistencia existe, ¿no? O sea, la verdad es que en la tecnología hay un montón de avances, hay cosas, instrumentos tecnológicos, desarrollo tecnocientífico que nos hacen la vida cada vez más cómoda, pero las pruebas en las que se utilizan animales se siguen utilizando como hace 50 años, ¿no? Sobre todo
aquí se cuestionan la seguridad farmacéutica y toxicológica. Habría otras situaciones, por ejemplo, las cirugías de reemplazo de órganos, pues ahí sí se requieren modelos animales, ¿no? Por eso es que todavía no estamos listos para abandonar la experimentación con animales, pero hay muchos otros ámbitos en los que sí. Y para ser honestos, me parece que la gente que dice que no hay alternativas es porque no se ha abocado a hacer una investigación. Porque vean esta lista es muy interesante, habla de todas las instituciones y organizaciones que generan alternativas, ¿no? Desde documentos, boletines informativos, hay comunicaciones, hay apoyos en fondos para investigación, hay premios, ajá, hay, incluso hay alternativas para la educación. Y bueno, claro que estas organizaciones se encargan de investigar y validar todas estas nuevas propuestas. Y esta es otra de las razones por la que todavía no podemos dejar de utilizar animales, porque la validación se hace o se compara contra el estándar de oro. Ajá, el estándar de oro es la prueba con animales, la prueba in vivo. Y entonces, pues, ahí se van a utilizar animales, evidentemente, pero si se puede validar la alternativa, que reemplaza a los animales, entonces este grupo de animales ya no va a ser más utilizado, ¿no? O bueno, no este grupo, sino los grupos futuros, y entonces se puede echar mano de la alternativa. Y bueno, también aquí hay otro método, también esta liga los dirige a un video donde se explica cómo funciona esta pirámide de búsqueda de métodos alternativos. Y entonces es una pirámide en donde, por ejemplo, se empieza desde lo básico, desde entrar a bases de datos de valor añadido, así que sean muy concretas, muy específicas para lo que yo intento buscar, y pongo los términos de científicos o las palabras clave que considero que son importantes para mi investigación. Seguramente ahí me va a arrojar pocos resultados o ninguno. Entonces tengo que ampliar esa búsqueda a bases de datos de cobertura amplia, ajá, que uno decide cuáles son los límites para las bases de datos. Y aún así se puede obtener información, pero si no se obtiene, entonces se amplía más la búsqueda y entonces ya se hace en bases de datos de cobertura amplia. Y entonces, pues así se pueden obtener estos resultados de las alternativas. Y bueno, ya hablaban, ya la doctora Nayansi nos explicó los tipos de reemplazo in sílico, in vitro, in vivo, que la verdad es que hay cosas cada vez más bonitas, más interesantes, y bueno, que muchas veces se utilizan animales invertebrados y que actualmente, por ejemplo, estoy dirigiendo una tesis de una compañera que justamente está muy preocupada por por esta situación con los animales invertebrados que son vistos como modelos de reemplazo para los animales vertebrados. Y entonces, reconocer cuáles, hasta dónde son sintientes, hasta cuándo, bajo qué consideraciones bioéticas, y entonces si podrían ser sujetos de tener consideraciones jurídicas. Entonces, yo creo que esto es un tema, también es una deuda pendiente, esto va a dar para mucho. He notado que varias y varios de ustedes están interesados porque están en áreas de la biología o de la química donde se utiliza el C. elegans, la drosófila o otros modelos que son muy utilizados, arañas, por ejemplo, ¿no? También los arácnidos son muy utilizados, las abejas. Entonces, yo creo que sobre esto hay mucho, mucho que trabajar todavía. Y bueno, ¿qué pasa en enseñanza? En enseñanza hay también varios artículos que demuestran que hay propuestas de alternativas que son muy útiles para la enseñanza. En veterinaria, por ejemplo, existe resistencia porque las y los docentes dicen, es que no hay una alternativa concreta para lo que yo quiero enseñar. Hace una semana encontré un artículo del 2021 donde hicieron una encuesta en la Unión Europea de cuáles eran las razones para no utilizar las alternativas. Y esas eran las respuestas del cuerpo académico. Oye, no me sirve la alternativa. O ¿sabes qué? Es muy cara. No puedo apostarle a eso. Cuando ya hay también una investigación de Andrew Knight del 2019 que justamente ha demostrado, oye, es que hay un sinfín de alternativas. Reconozco que no todas las alternativas son tan efectivas, pero de que las hay, las hay. De hecho, en enseñanza, primero se debería empezar con alternativas y luego gradualmente ir utilizando animales para
esta adquisición de competencias profesionales. Entonces, pues esa es otra deuda pendiente, otro desafío a futuro, en donde honestamente yo cada vez que voy a dar una conferencia en alguna facultad, me ha tocado ir a la Facultad de Ingeniería Biomédica, a otras facultades en química y en otras instituciones donde trabajan biomateriales, o por ejemplo en diseño gráfico, ¿no? Y siempre propongo, ¿por qué no hacen trabajo interdisciplinar y entonces desarrollan estrategias que sean de utilidad en donde los veterinarios, las veterinarias pueden decir, esto es lo que yo necesito y qué puede ayudar el ingeniero, el diseñador gráfico y cómo se pueden armar proyectos de servicio social o de tesis muy interesantes para tener alternativas. Pero bueno, ya la doctora Nayansi nos enseñaba videos de modelos bien bonitos, unos que ya también se han utilizado en veterinaria. Y bueno, sí es verdad, hay gente que dice los modelos son muy caros, pero también esto ya se ha hecho un análisis y se ha demostrado que el uso de animales que gastan en material, insumos, alimento, el costo de los propios animales, el pago de los técnicos, de los animaleros, de los refrigeradores, de las autoclaves, etcétera. Toda esta maquinaria y tecnología es costosa también. Entonces, la inversión para ciertos métodos alternativos es importante, pero luego se amortiza. Entonces, también hay que buscar estrategias y como bien decían los mexicanos, nos las pintamos solos para desarrollar todo este tipo de alternativas, ¿no? Muy concretas. Me acuerdo que en algún congreso que fui de Colama, de las alternativas de este congreso latinoamericano de alternativas a los modelos animales, una doctora colombiana nos decía, yo busqué un proyecto PAPIME y me puse a trabajar con era un señor que de oficio trabajaba la fibra de vidrio. Y dijo, lo que me interesa es que me haga una cabra, porque a los alumnos les interesa la reproducción. Y luego con este material empezó a hacer úteros y luego úteros de diferentes tamaños que simulaban ciertas gestaciones. Entonces yo creo que creatividad nos sobra, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas de las alternativas en la enseñanza? Que ofrecen mayor potencial para el aprendizaje personalizado. Esto no lo digo yo solamente, sí que lo menciono, pero hay muchos otros investigadores. Este artículo se los recomiendo mucho también, del doctor Ortiz Millán, en donde también se habla de la mayor capacidad de repetición que les permite a los estudiantes tener las alternativas. También su confianza aumenta porque no llegan todos nerviosos a sentir que la vida del animal va a estar en sus manos. Entonces, eso les da mucha certeza y mucha confianza y satisfacción. Pueden repetir y repetir y repetir la práctica sin temor a dañar. Se equivocan y cada vez más van mejorando en conocimiento, en aprendizaje, en ciertas habilidades. Definitivamente no es lo mismo un simulador de computadora que un animal, eso es algo evidente y lógico, pero llegan mucho más preparados cuando se trabaja con animales. Y claro, ya veíamos que la legislación nos obliga a buscar primero reemplazos, entonces con las alternativas se puede tener mayor cumplimiento de la legislación, así como mejor integración de la perspectiva clínica y de la perspectiva ética. Ajá. También hace poco estuve en una sesión de CIMEX, que es este simposio de simuladores para el área médica. Son los médicos humanos los que más se han abocado a eso, pero en una charla donde hablaba una colega veterinaria, ella decía, más bien era un colega veterinario, y él decía, es que se puede utilizar muchísimo las alternativas. Es más, las alternativas han salvado la situación de enseñanza durante la pandemia, porque nosotros podemos ponerles análisis de casos y les enviamos imágenes radiográficas y les enviamos pruebas de laboratorio y les decimos, a ver, dime el diagnóstico de este animal. Y entonces, dime, ya que tienes el diagnóstico, dime cómo procederías, cuál sería el tratamiento, qué nuevas pruebas pedirías. Y entonces, si piden las que ellos tienen, incluso se las vuelven a mandar. Y entonces hacen un trabajo de integración sumamente importante, sumamente relevante, y que justo el reto que surgió durante la pandemia, porque había profesores que decían, oye, mis prácticas, ¿cómo las voy a hacer? Bueno, pues se pusieron a investigar videos donde se muestra el manejo. Me acuerdo de un curso que dimos la doctora Nayansin y yo, y donde ella utilizaba una ratita y mostraba cómo tomarla, cómo acomodarla,
con un peluche de rata, que mucha gente en su momento decía, qué ridiculez, nosotros no vamos a ser médicos de peluches ni de máquinas, no vamos a arreglar las cosas con un destornillador ni nada. Pero justo eso demuestra este prejuicio que se tiene a las alternativas. Y ya cuando se dan cuenta de que hay un montón de herramientas y de estrategias que de hecho ellas y ellos ya usaban desde antes, ¿no? Fotos, videos, órganos en formol o órganos plastinados, o sea, el cielo es el límite, diríamos, ¿no? Y aquí les muestro otro libro que también es de descarga libre, de Jonathan Balcom, un veterinario que ha trabajado mucho este tema y que habla sobre el uso de animales en la investigación, en la enseñanza superior. Y bueno, este otro libro que también les recomiendo mucho, ahí hay mucha información sobre las alternativas, es el libro que yo les mencionaba casi al principio de la plática, en donde se cuestionaba la extrapolación y donde se ofrecen una serie de reflexiones en torno a la reducción, al refinamiento y desde luego también al reemplazo, y es de descarga gratuita. Bueno, ¿qué pasa con la R de reducción? Estos son las leyes que son el sustento para disminuir el número de animales. Vean, la Ley Federal de Sanidad Animal dice que se debe reducir al mínimo indispensable el número de animales vivos en experimentación. Y también en el apéndice B de la norma 062 dice que se tiene que justificar el número de animales a utilizar. Pero pues si hay bioterios que no están registrados ante SADER, pues ahí hay un problema, porque en los informes que se deben reportar de forma anual, se tiene que señalar cuántos animales se utilizan, ¿no? Y hay una carencia de información importante. La verdad es que se pueden reducir muchas investigaciones animales con este tipo de investigaciones documentales que aportan información muy, muy relevante, ¿no? Si se hace una investigación bibliográfica o se estudia el estado del arte o se puede echar mano de los expedientes clínicos o de radiografías, de registros productivos y reproductivos, por decir algo en medicina veterinaria, de ahí se pueden sacar publicaciones sumamente importantes y que aportan datos que son de utilidad en epidemiología y de manejo y claro, de bienestar animal, ¿no? Y bueno, también hay otros tipos de investigaciones en donde ya se utilizan animales, pero en donde se debe cumplir la R de reducción, ajá. Por ejemplo, en etología, en reproducción, en nutrición y evidentemente en los trabajos experimentales. La reducción implica que vamos a reducir al mínimo número necesario, pero siempre cuidando la significancia estadística, porque entonces pasa que quieren reducir tanto la N que terminan teniendo resultados que no pueden ser replicables justamente por la N, ya no son válidos. Ajá. Entonces se gastaron las vidas de los animales pues sin ningún beneficio, ¿no? Entonces la intención es utilizar menos animales para obtener la misma cantidad de información. Y aquí vuelvo a un punto que ya había mencionado cuando hablaba de honestidad. El hecho de compartir datos o de compartir animales o de compartir muestras, eso también nos permite reducir el número de animales. Esto, Animatch, es una página que les recomiendo buscar, porque justamente esta es una propuesta de la Unión Europea en donde hay investigadores que, por ejemplo, a lo mejor nada más ellos utilizan el timo, pero queda todo el resto del cuerpo del animal para utilizarse. Entonces, puede haber otro grupo de investigadores que digan, me meto a buscar y pido, ¿sabes qué? Necesito tantos riñones de tal rata, de tal edad, y a lo mejor en esa base de datos se encuentran esos órganos que no utilizó, que no se utilizaron, y entonces se puede echar mano de esa información, ajá, o de esos órganos. A mí me ha tocado revisar protocolos de investigación en donde grupos de investigadores que son vecinos del laboratorio van a utilizar a los mismos animales de la misma talla, machos, de la misma edad, pero unos van a utilizar una cosa y otros otra, pero cada quien pide a sus animales, porque es como una cuestión como de mucho ego, ¿no? De no quiero que toques a mis animales, no quiero que vayas a dañar mi experimento o mi investigación. Y yo creo que hablando se pueden resolver muchas de estas cuestiones. Y esta es una gráfica, creo que es de las más recientes, porque, bueno, Ana Jansin presentaba una
gráfica de Taylor, de Cathy Taylor del 2008, en donde se hablaba de que pues, se utilizaban alrededor, porque no se podían estar ciertos de cuántos animales se utilizan en el mundo, pero sí alrededor de 127 millones de animales. Pero bueno, esta investigadora dijo, no, yo no me puedo quedar atrás y necesito actualizar estos datos. Y buscó con transparencia en todos los países que reportaban el número de animales y vean cómo el dato cambió. Para el 2019 ya se utilizaban 192.1 millón de animales. Ajá. Y en esos años anteriores se estipulaba que Estados Unidos era el país que más utilizaba animales. Ahora cambió y ahora es China. Entonces, todo esto se tiene que estar monitorizando y reportando. ¿Qué pasa? Que sí hay muchos países que sí tienen datos. Brasil, por ejemplo, en América Latina, pero Argentina, Chile, México no tiene estos datos y es preocupante que haya carencia de esta información. Y bueno, también les muestro este otro artículo del 2020 creo es, ¿no? Que es del grupo de investigación de Thomas Hartung que dirige el Altex, no, CAT, perdón, el Centro de Alternativas a los Animales, de Técnicas Alternativas a Animales, y ellos estuvieron haciendo un estudio de cuántos animales se iban utilizando en Europa, ¿no? Entonces vean que aparentemente en la gráfica se observa que del 2005 al 2017, pues sí hay una reducción de animales, pero algo que comentaban estos investigadores es que se hace trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, en este número de animales no se está reportando a los animales genéticamente modificados, que este número va a la alza. Tampoco se reportan a los excedentes. Y algo que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos es que el Animal Welfare Act, que es esta ley que protege y que dice, me tienes que reportar el número de animales utilizados, no exige que se reporten a las ratas, a los ratones y a los peces, que todas y todos sabemos que son las especies que más se utilizan. Entonces, ahí hay una trampa. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con el reporte de los animales. Y con respecto al refinamiento, que también ya les había explicado la doctora Nayansin, que a mí me gustaría enfatizar algo, sobre todo en torno a la selección del modelo animal y al daño que se les va a causar. ¿Por qué? Vean este artículo del 2020 del grupo de Desiree Benning, es del 2021 este artículo, perdón. Se hizo también una encuesta entre investigadores y les preguntaban, oye, ¿qué tipo de modelo animal utilizas? Y vean que casi el 60% utilizaban animales inducidos, es decir, animales sanos a los que se les induce alguna enfermedad, se les hace alguna cirugía, se introduce algún agente patógeno, se les aumenta de peso, algo se les hace, ¿no? Y luego vemos otro dato interesante, que los animales genéticamente modificados van en aumento. Ajá, ya sean los genéticamente modificados que tienen alguna característica especial y los que no, a los que también se les induce cierta patología a pesar de ya ser genéticamente modificados, ¿no? Y vean qué número qué porcentaje que corresponde al 2% de, digamos, estos modelos naturales de la enfermedad. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, y aquí también señala un 14% de animales sanos, ¿no? Y esto nos habla de que hay un problema. Este es el mismo artículo, este es el título del artículo de Desiree. Dice, la tradición y no la ciencia es la base para la selección de modelos animales en la investigación translacional y aplicada. Y entonces, ¿qué vemos en este gráfico que muestran en este artículo? Que vean, la principal especie que se utiliza es el ratón y luego le sigue la rata. Y ya por ahí vemos que sí, a veces el cerdo o las ovejas, los peces cebra que se están utilizando mucho y así perros, ¿no? Esto en algún momento yo se los presenté a unas colegas veterinarias. Una oncóloga me decía, me parece una tontería que no se utilice al perro como modelo. Vean, el perro es aquí un puntito, mini puntito, no sé si lo alcanzan a ver, pero para estudios de cáncer, cuando el perro comparte muchos de los tipos de cáncer con los humanos. Y cuando se les preguntaba a estos grupos de investigadores, oye, ¿por qué eliges ese modelo? ¿Qué respondieron? Vean, casi el 80% porque tenían esa disponibilidad de animales, es decir, porque el bioterio producía los animales y esos animales estaban a su acceso.
o porque ya tenían experiencia en el manejo de los de la especie que elegían. Y por último, y yo creo que este debería ser el aspecto que más tendría que importar, ¿no? La semejanza en la patología o en los síntomas a estudiar, ¿no? Y entonces ya decíamos, es muy, muy importante estudiar cuánto daño en el análisis o en la ponderación daño-beneficio, cuánto daño se va a causar en el animal. Y cada vez más se están echando mano de estas tablas de escalas faciales o escalas Grimace, en donde se puede observar, simplemente observando a los animales, detectar cuánto dolor están presentando. Entonces, hay en ratas, ratones, conejos, incluso hay en pequeños rumiantes, hay en caballos, hay el primero en el que se sacó fue en los hurones, ahora hay en gatos. Los gatos son una de las especies que se utilizan más en la investigación, más aún que los perros. Entonces, hay estrategias y hay recursos, ¿no? Y además, en las investigaciones y en los protocolos se tiene que señalar qué tipo, de qué categoría o a qué categoría correspondería el daño que se va a ocasionar, ¿no? Que esta es como la consideración del daño. Entonces, las y los investigadores tienen que conocer toda esta información para que ellos mismos evalúen, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué puedo hacer para prevenir ese daño? ¿Qué aspectos del refinamiento tengo que tomar en cuenta y tengo que trabajar? ¿Qué ideas se me ocurren para que el daño sea el mínimo? En algún momento di una charla en odontología y me explicaban cómo a veces utilizaban geles o material que ellos utilizan para sus prótesis y tal, para ponerles como almohaditas o pues sí, un aislamiento más cómodo a los animales mientras estaban siendo anestesiados. Entonces, nuevamente, ahí la creatividad influye mucho. Y refinamiento también es enriquecimiento ambiental. Por ahí en algún foro hubo colegas que dijeron, oye, pues los animales claro que no se vuelven locos ni les pasa nada cuando están encerrados o confinados y no tienen enriquecimiento ambiental. Bueno, yo les invito a hacer una reflexión sobre estos 2 últimos años que estuvimos encerrados durante la pandemia, algunos de forma obligatoria, otros no pudieron encerrarse desafortunadamente ni apartarse, exponiéndose a muchos peligros, pero ciertamente los que nos quedamos confinados desarrollamos muchas angustias, ansiedades, depresión, preocupaciones, y esto mismo ocurre con los animales. Entonces, hagamos conciencia de la importancia del enriquecimiento ambiental. Y bueno, esto que también es muy, muy importante de los puntos finales o terminales que tienen que tomarse en cuenta. Bueno, Morton y Griffiths han desarrollado esta escala importante para evaluar en qué momento se debe administrar la eutanasia a los animales que están pasando un dolor insufrible y cómo se debe hacer la muerte, ¿no? Que esa también es un aspecto muy, muy relevante del refinamiento que mucha gente no toma en cuenta. Que, por ejemplo, como la norma 062 dice, para los animales de menos de 250 gramos, o que en el caso de roedores, ¿no? De ratas y ratones, y en el caso de conejos de menos de 1 kilo se les puede matar por un método físico, pues es el que utilizo. Y realmente es complicado, ¿no? La persona debe estar bien capacitada, debe considerarse también la dimensión psicológica emocional del que realiza el método de muerte, porque por eso ocurre esto que la doctora Nayansi mencionaba, ¿no? La fatiga por compasión, que sí es un problema laboral y que no se debe descartar así como así. Entonces, vean que ha habido muchas indicaciones o reportado, pues, cuáles son las causas por las que se rechazan los protocolos o las investigaciones. Y uno de ellos es el método de muerte, es cuestionable. Pero bueno, también encontramos que los alojamientos son reducidos, que no se justifica la N, que a veces se dice, oye, mándame 200 porque para mi investigación voy a utilizar 30, pero los otros los voy a utilizar para entrenar a mis estudiantes y a mí, y no se justifica. Ajá. O no describen qué harán si los animales presentan complicaciones. Esto es los puntos terminales y falta de información sobre dosis, fármacos, volumen de toma de muestra, y todo eso es parte del refinamiento. Entonces vean cómo aquí todavía hay mucho por hacer y hay mucho que aprender. Y para terminar con la última C, hablamos de la cultura del cuidado.
Y partimos de la idea de que la bioética no es excluyente. La bioética no se preocupa solamente por cuestiones de la ética médica o de la microética o de la mesoética, también se ocupa de la macroética, de la preocupación por otros animales vertebrados, en este caso, como lo vemos en este círculo de consideración moral rojo, pero también por otros seres vivientes, como las plantas, las levaduras, los animales que son invertebrados, que todavía no se ha comprobado que tengan todo este grado de sintiencia que se ha demostrado en los vertebrados, ¿no? Entonces, la bioética también se preocupa por estos individuos, así como en su momento Fritz Jahr, el padre de la ética, decía, necesitamos deliberar sobre las intenciones de la investigación científica y preocuparnos, porque él extendió este imperativo categórico kantiano, diciendo, es que trata a todo viviente, no dijo a todo humano, ni a todo animal con sistema nervioso central, ni a todo sintiente, él habla de vivientes, ajá. Entonces dice, trátalo de ser posible como un igual, ten consideraciones éticas hacia ellos. Y bueno, claro, nosotros los que trabajamos con animales vertebrados, pues claro que nos interesa esto que mencionó Jeremy Bentham en torno a que no importa si no son capaces de hablar o de expresarse lingüísticamente, lo que interesa es que sean capaces de sufrir, de experimentar dolor y sufrimiento. Y por eso es que son tan relevantes estas propuestas bioéticas de Peter Singer, que justo es el autor de Liberación Animal, y de Tom Regan, que escribió El caso por los derechos de los animales. Bueno, en esta imagen vemos el libro traducido al español que se tituló En defensa de los derechos de los animales. Y que en estos dos textos se busca proteger o considerar a estos animales que son sintientes y conscientes. Ya sabemos que está la Declaración de Conciencia de Cambridge, que incluye a ciertos cefalópodos y crustáceos, pero bueno, hasta ahí se queda esa consideración, aunque en algún momento Tom Regan decía, estos círculos de consideración moral se deben dibujar con lápiz para que en cuanto haya más evidencia de que estos animales sufren, pues entonces se tienen que borrar y se tienen que extender. Ajá. Y bueno, sabemos que está esta postura especista de la ciencia, ajá, que busca realizar experimentos en animales porque son modelos idóneos, porque tienen todas las estructuras anatomofisiológicas, por todas estas semejanzas morfofuncionales, pero que por otro lado les niegan esta capacidad de experimentar sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces, es este doble estándar ético en la ciencia biomédica que tenemos que salvar, que tenemos que reconocer y que tenemos que cambiar la forma en que vemos a los individuos. Porque antes, por ejemplo, se mencionaban en material y métodos. Bueno, pues la propuesta justamente a partir de la consideración bioética es que se reconozca que ya no son más objetos o medios, no son material biológico, sino que son sujetos y fines en sí mismos, como lo propone Tom Regan. Entonces, se deberían enunciar en este apartado como en el que se enuncia para los humanos, ¿no? Sujetos experimentales o sujetos de estudio. Y aplicar los 5 principios de Taylor. Taylor propone 5 principios para resolver los conflictos de intereses entre especies, ¿no? Lo que el doctor César Nava del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señalaba en algún momento como que había una colisión de derechos entre el aparente derecho del humano o de la humanidad por estar bien, contar con salud, contar con conocimiento, con entrenamiento y capacitación, y el derecho todavía desafortunadamente no reconocido de que los animales quieren cumplir con su telos, si quieren sobrevivir o por lo menos quisieran no experimentar dolor y sufrimiento. Entonces, Taylor dice, hay que aplicar el principio de justicia distributiva a todos aquellos modelos naturales de la enfermedad que pueden ser beneficiados por las investigaciones. Entonces aquí vemos a un caballo que justamente le hicieron como una sábana corneal porque tenía una úlcera y entonces estaba con este tratamiento con su bombita de antibioterapia y todo muy bonito, ¿no? Que también se hace en animales. En segundo lugar, Taylor dice, tienes que revisar qué intereses se están confrontando e identificar, ¿se tratan de intereses vitales o secundarios? ¿Y de quién? Porque siempre se deben priorizar los intereses vitales. En el caso que ya nos comentaba la doctora Banda, por ejemplo, el interés de verse maquillado, de sentirse guapa o guapo o oloroso o algo así,
que se debe al uso de cosméticos, pues es un interés secundario que no debe primar sobre el interés primario del animal que es sometido a estas pruebas de irritación ocular o dérmica, y sobre todo si ya hay pruebas alternativas como cultivos celulares, o sea, estos queratinocitos reconstituidos, ¿no? O córneas de animales de rastros, etcétera, ¿no? También hay cosméticos que se prueban con humanos que consienten. Ahí habría que tener cierto cuidado porque a lo mejor ese consentimiento no está funcionando como debería funcionar, pero sí existen. Pero hay casos en los que obviamente se confrontan dos intereses, el vital del humano contra el del vital del animal. Entonces, es evidente que ahí vamos a seguir experimentando con animales y si los vamos a utilizar, entonces tendríamos que cumplir con este principio de mínimo daño y este mínimo daño se cumple con la reducción y el refinamiento. Y bueno, también parcialmente con el reemplazo. Y luego, la justicia restitutiva. Taylor diría, ya le hicimos daño, pero si yo puedo restablecer su salud, tendría que hacerlo. Y es por eso que en algunos momentos y algunas personas han sugerido que el punto final no necesariamente tiene que terminar con la muerte del animal. Podemos restablecer su vida y darlos en adopción, por ejemplo, ¿no? También hay sus bemoles con el tema de la adopción, como ya lo había comentado la doctora Banda, pero podría ser posible. Y el último principio es el principio de defensa propia. Taylor dice, se justifica matar a otros animales cuando en eso nos va la vida, porque sabemos que hay animales que nos pueden estar causando enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una rata que es mal llamada plaga. La verdad es que la plaga somos los humanos que dejamos tanta basura y permitimos que los animales se reproduzcan de esa manera. Bueno, pues se justifica que nosotros matemos a esos animales que pueden atraer o acarrear enfermedades. Lo ideal sería capturarlos y liberarlos en otro lugar donde no hagan daño, pero no, a veces no se puede. Entonces, si los vamos a matar, tendría que ser cumpliendo este principio de mínimo daño. Por ejemplo, estas trampas pegajosas que causan una muerte lenta por inanición, deshidratación y que son terribles, no se justifican desde la propuesta de Taylor. Otra circunstancia a través de la cual se permite matar a otro viviente es pues cuando nos desparasitamos o tomamos antibióticos, ¿no? Porque justamente hay organismos que dañan nuestra salud y pues se justifica que tomemos estos antiparasitarios, ¿no? O antibióticos, pero no cualquier antibiótico, ¿no? Porque entonces estaríamos acabando con nuestro microbioma y eso es un problema y también se generan resistencia a antimicrobianos. El segundo componente de la cultura del cuidado es el bienestar animal, que bueno, es ya una ciencia. Hay gente que la critica y piensa que la ciencia del bienestar animal es lo mismo que el bienestarismo y no es así. La ciencia del bienestar animal es una ciencia que estudia la manera en la que mejor se puede tener a los animales, analizando ciertos insumos que como vemos en la imagen, estamos hablando de libertades, ¿no? Libertades, los animales tendrían que estar libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, lesión y enfermedades, de manifestar un comportamiento necesario para su especie de miedo o angustia. ¿Cuál es la situación aquí? Que no se pueden cumplir estas libertades en investigación. Estamos, como yo les había mencionado, estamos intencionalmente enfermando a los animales, ¿no? O estamos causándoles, bueno, lesiones, dolor. A veces hay experimentos en los que se les dieta, ¿no? Se les priva de cierto alimento o a veces hasta de agua. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca, y ya por eso ya no se habla de libertades, ahora se habla de los dominios que podrían bien llamarse dimensiones del bienestar animal. Y esta imagen de la doctora Ana Jansin me gusta mucho porque justamente aborda los 5 dominios que propuso Mellor y para que se cumpla una alimentación adecuada, un alojamiento adecuado, un buen estado de salud y una expresión de comportamientos necesarios. Y estos 4 dominios van a influenciar en el 5º dominio, que es el de estados emocionales positivos. Fíjense que en el 2020 hubo un cambio a esa propuesta de los dominios del bienestar animal y se incluyó este aspecto muy, muy importante que es la interacción humano-animal, porque ahí se reconoce que hay gente que no sabe manejar a los animales, que los estresa, que los angustia, y entonces que es un elemento muy importante para la ciencia del bienestar animal. Y por último,
la responsabilidad, que es conocida como la cuarta R, que implica no solo publicar, no solo trabajar con un adecuado método científico, ni trabajar con honestidad, ni cumplir con normatividades existentes. También implica la forma en la que nos referimos a los animales, porque somos responsables de ellos y merecen respeto, porque tienen una valía inherente, como dice Paul Taylor. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente en las áreas de las ciencias biomédicas se fomenta esta insensibilización o desensibilización a través de un distanciamiento psicológico. Y entonces, pues llama al animal sistema o material biológico o organismo quirúrgicamente alterado. No le puedes poner nombres, ¿no? No puedes encariñarte con ellos. O también se exagera utilizando estos términos de humanitario o sacrificio, ¿no? Que son términos incorrectos. Humanitario más bien se refiere a todo lo que concierne a un humano, ¿no? Y luego en los manuales, por ejemplo, de práctica se van a insertar electrodos o se inyectará formalina o se nuclearán tantos ojos, como si nadie lo estuviera haciendo, porque así es el idioma inglés, ¿no? Todo se tiene que redactar en voz pasiva como si nadie lo estuviera haciendo o nadie asumiera la responsabilidad de los procedimientos que se van a realizar. Incluso a veces se dice, tantas borregas van a participar en el experimento, como si lo hicieran bajo consentimiento informado y ellas hubieran aceptado voluntariamente. O tantos primates donarán su sangre, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Y esto fue muy criticado por este filósofo Roger Yates, perdón, en este escrito titulado Poder, Lenguaje y Especismo. Y bueno, esto ya se los había comentado la doctora Banda, como que este distanciamiento psicológico pues viene de una tradición de cartesiana, ¿no? Una tradición mecanicista que dice, tú como científico, como investigador, debes ser lo más objetivo y no debes sentir. Y esto es falso, ¿eh? No es cierto que los mejores investigadores sean los más objetivos y tampoco es cierto que la gente sensible no pueda desarrollar investigaciones veraces, legítimas y adecuadas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto se ha estado investigando. Hannah Arendt en Los principios del totalitarismo y en Eichmann en Jerusalén sí que estudió el tema de la banalización del mal. Cuando se le impone a alguien realizar una acción que a lo mejor puede estar contrapuesta con sus creencias, pero que además le afecta psicológicamente, ¿no? Pero que es obligada y entonces como hay una institución o ¿cómo decirlo? Un mando superior, alguien que les dice, tienes que actuar, y ellos actúan por deber, que fue lo que ocurrió con muchos soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos decían, yo maté porque esa era mi obligación, y a mí no me deberían castigar, me deberían premiar por haber cumplido con mi obligación. Entonces, esta banalización del daño también ocurre en la enseñanza de las ciencias biomédicas. Ajá. Es como esta actitud irreflexiva de decir, bueno, como este profesor o esta institución sabe cómo se deben hacer las cosas, pues no las cuestiono, las hago. Y esa se llama violencia institucionalizada, que muchas veces se ejerce a través del currículum oculto, que a mí me tocó escuchar profesores que decían, no pasa nada, solo es un animal, no le duele, o su umbral al dolor es distinto al tuyo, y no, esto genera que estos individuos digan, bueno, no va a pasar nada, se apela a esta falacia tradicional, ¿no? De, pues así se ha venido haciendo siempre, no pasa nada y me voy habituando a actos violentos. Ajá. Pero esto ha sido estudiado por pedagogas. Yo aquí cito a dos que consulté y reporté en mi tesis de doctorado, Virginia Pomfrey y Elena Pedersen, que justamente destacaron que a veces las prácticas lesivas, no me estoy refiriendo a todas las prácticas, estoy refiriéndome a las prácticas lesivas, funcionan como efecto de filtro. Y entonces hay gente que les dicen, oye, tú no sirves para esto, no te quedes en estas áreas, mejor vete a estudiar contaduría, administración o lo que sea, porque eres muy sensible y vas a llorar. Entonces se descarta a esa gente que podría ser más sensible al sufrimiento de los animales e incluso aportar más a la ciencia del bienestar animal, porque desertan de los estudios. Y ocurre también que los que se quedan bajo esa habituación y esa banalización del daño, desarrollan esta visión instrumental de los animales y su capacidad de compasión sea menor y también su irreflexión en torno a la toma de decisiones. Entonces, ahí se quedó trabada.
Está esta Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que en su artículo 46 señala que ningún alumno podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad y que el docente debe ofrecer una alternativa para que pueda evaluar el conocimiento del estudiante. Y en algún momento me dijeron en un foro, oye, no les enseñes esto a los estudiantes porque tienen herramientas para decir, no quiero hacer las prácticas. Y esto me pareció, pues en su momento, terrible y muy desafortunado, porque no permiten que estos futuros investigadores se desarrollen como personas racionales, reflexivas y que pueden desarrollar estrategias que sean o técnicas que sean mejores para la investigación. Esto se contrapone incluso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La verdad es que hay una figura que se llama Educación para la Paz y la No Violencia. Este tema también lo abordamos la doctora Banda en esta publicación de Naturaleza y Vulnerabilidad, con este capítulo titulado La violencia y la enseñanza con animales en las ciencias biomédicas, vulnerabilidad y educación para la paz, porque justamente en el Objetivo de Desarrollo 4 se habla de una educación de calidad, pero además en el Objetivo de Desarrollo 16 se habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, creo que aquí el cuerpo docente tiene mucho todavía que trabajar y mucho que hacer. Además, falta mucho compromiso en la actualización. Por ejemplo, yo aquí les pongo el Código de Ética del Médico Veterinario Zootecnista, que vean qué dice, debe esforzarse por actualizarse y ampliar sus conocimientos profesionales continuamente. Y va justo después de este artículo que me parece, este principio, perdón, que me parece muy importante. La experimentación con animales deberá llevarse a cabo solo cuando el objetivo de investigación lo justifique y el protocolo haya sido aprobado por el Comité Bioético y Científico correspondiente, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas conferencias. Y es que, vean, no es por broma. De verdad falta actualización, incluso los que a veces todavía nos referimos al sacrificio de animales, quiere decir que no nos hemos actualizado, porque vean, en la norma 033 de 1995 sí se hablaba de un sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres, pero esta norma se reformó en el 2014 y ahora ya no se utiliza este término, porque este término es un concepto, es un término teológico que habla del sagrado oficio y donde pareciera que los animales se ofrecen voluntariamente a que los maten. Ahora se habla de métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Y sí se hace una distinción importante entre matanza y entre eutanasia, administración de la eutanasia. Entonces, ese es por poner un ejemplo. Hay muchísimos más y es importante cómo es que nos tenemos que estar actualizando, ¿no? Y otra parte muy, muy importante sobre la responsabilidad es el origen de los animales. ¿De dónde vienen los animales? Idealmente tendrían que venir de bioterios que trabajen bien, de centros de producción, de hospitales de enseñanza, pero a veces se piden a los estudiantes que vayan y compren a sus animales en los mercados de animales o se obtengan de racias o en colectas de fauna silvestre. Entonces es muy importante también reconocer nuestra responsabilidad en este sentido. Y por último, yo les muestro este artículo que fue publicado unos meses después del mío, que también es una propuesta que dice que hay que avanzar hacia la consideración ética de invertebrados en experimentación y hay que hacer más robusta esta propuesta de las 3 R's. En esta imagen vemos la igual importancia de las aproximaciones epistemológicas y éticas y habla de 5 R's, incluye la responsabilidad y el respeto, que son temas que los ICUALES deben manejar, que es el tema que van a manejar la siguiente clase, y que por eso yo digo que los ICUALES están como en el centro de esta propuesta de las 3 E's, deben conocer todo esto, si no es que más. Claro que esta propuesta no es perfecta, todo es perfectible, pero ahí está, ahí se las dejo, espero que les sirva a todas y todos, y bueno, yo les agradezco su participación, su presencia. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.